Existen muchas formas de drenar los excesos de líquidos que se acumulan dentro del organismo y ciertas áreas. Dentro de los diuréticos existen muchas clases, pero hay una especialmente que tiene una función muy importante, la de inhibir a una enzima muy importante, la aldosterona. Hoy os traemos el fármaco conocido como la espironolactona. La espironolactona es un fármaco que pertenece a la familia de los diuréticos y dentro de los diuréticos pertenece a la clase de los antagonistas de la aldosterona junto con su hermana la eplerenona. La espironolactona la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el conocido nombre comercial de Aldactone. Y aquí podemos contemplar la estructura y conformación química tridimensional de la espironolactona, donde vemos la presencia del anillo común de todo mineral corticoide, lo que se conoce como el anillo gonano o esterano, también originalmente como el anillo ciclopentano perhidrofenantreno. Como diurético que es, la espironolactona está indicada en el tratamiento de la evacuación de líquidos en el organismo, es decir, eliminar aquellos acúmulos acuosos que pueden ser dañinos para el mismo. Pero la espironolactona, al ser un inhibidor de la aldosterona, tiene una función muy importante y es la de ahorrar un electrolito muy importante en el organismo, siendo en este caso el electrolito de potasio. Por eso la espironolactona está indicada en la hipertensión arterial de tipo esencial, en los cuadros de insuficiencia cardíaca crónica donde hay un alto grado de daño cardíaco, como por ejemplo en los grados 3 y 4, y también como antagonista de la aldosterona, la espironolactona está indicada en el tratamiento del hiperaldosteronismo, tanto de tipo primario como de tipo secundario, que puede estar asociado a otras enfermedades, como por ejemplo en la formación de edematizaciones, en los síndromes nefróticos y otras patologías como por ejemplo en las cirrosis hepáticas o en las insuficiencias hepáticas. Bien se sabe que la aldosterona, junto con otras hormonas como por ejemplo el cortisol, se producen dentro de las glándulas suprarrenales, a nivel del riñón. Por eso la espironolactona suele estar contraindicada en cualquier situación que afecta directamente a la situación de las glándulas suprarrenales y también a nivel del riñón. Por ejemplo, en la propia alergia a la espironolactona y casi en general a cualquier antagonista de la aldosterona, tampoco deberemos utilizarlo cuando hay un alto grado de nefropatía, así como también cuando hay daño suprarrenal, y tampoco deberemos de utilizarla en la enfermedad de Addison. Y si ya de por sí el cuerpo tiende a generar hiperpotasemias o hipercaliemias, ya hay niveles altos de potasio en el organismo, tampoco utilizaremos la espironolactona, no subiremos aún más los niveles de potasio. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la espironolactona. Por ejemplo, en pacientes geriátricos y pediátricos, siempre debemos de cuidar a nuestros mayores, ya que estos pueden ser más sensibles a la aparición de efectos adversos de la espironolactona o necesitar dosis mayores. Y en pediatría no se ha establecido una seguridad terapéutica del uso de la espironolactona,
pero no por ello está contraindicada. Mucho cuidado en ciertas afecciones de tipo endocrinológicas, como por ejemplo en la diabetes mellitus y en ciertas hepatopatías, como por ejemplo en la insuficiencia hepática o en la cirrosis hepática, ya que pueden aparecer cuadros de patologías que pueden generar un hiperaldosteronismo secundario. También, si ya de por sí hay alteraciones electrolíticas en el organismo, los niveles de potasio, sodio, calcio están disparados entre ellos, deberemos de tener cuidado en la administración de espironolactona, ya que podemos agravar la situación electrolítica. Si ya de por sí el cuerpo tiene hiponatremia, ya hay niveles bajos de sodio, mucho cuidado con la administración de espironolactona, ya que la espironolactona, como diurético antagonista de la aldosterona, retiene potasio pero excreta sodio. Si ya de por sí hay niveles bajos de sodio, no los bajemos aún más todavía. Y aunque la espironolactona está indicada en los altos grados crónicos de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en los estadios de tipo 3 y tipo 4, mucha precaución en los primeros estadios de insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo, en los grados 1 y 2, ya que puede haber un aumento de hiperpotasemia o incluso llevar a la aparición de hiperaldosteronismo de tipo secundado. Y por supuesto deberemos de revisar las interacciones que tiene la espironolactona con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la espironolactona y en general de los diuréticos antagonistas de la aldosterona es un poquito complicado, pero deberemos de saber a primeras que la espironolactona es un inhibidor competitivo de la aldosterona, pero en unos sitios específicos. ¿En cuáles? En los receptores mineralcorticoides que están presentes en los túbulos contorneados distales. Muy importante recordarlo, ya que hay muchos diuréticos que afectan, por ejemplo, a los túbulos proximales, a el asa de Henle, y luego tenemos los que afectan a los túbulos distales. ¿Qué conseguimos con la inhibición de la aldosterona en estos receptores mineralcorticoides que regulan el intercambio de los iones potasio-sodio? Que hay una mayor depleción de agua y por consiguiente de iones de sodio. Y por el contrario, se reduce la depleción de iones potasio, es decir, se ahorra los iones potasio que pueden usarse para el beneficio de algunas patologías, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca crónica o en el control de la hipertensión arterial. La vía de administración más usual de la espironolactona es la vía enteral, tanto de forma oral como por sondaje nasogástrico, debido a la presentación en comprimidos y cápsulas que varían entre dos posologías principales, que son de 25 miligramos y de 100 miligramos. La posología más habitual de la espironolactona es muy variada, pero debemos atender a qué situación patológica vamos a tratar con la espironolactona, ya que las dosis pueden variar mucho entre ellas, incluso para una misma patología y su tratamiento. Por ejemplo, si utilizamos la espironolactona para la hipertensión arterial, utilizaríamos una dosis aproximada de 50 a 100 miligramos diarios, fraccionando las dosis. Si utilizamos la espironolactona para el tratamiento y control de la insuficiencia cardíaca crónica en sus estadios mayores, como por ejemplo de tipo 3 y de tipo 4, empezaríamos con 25 miligramos diarios más el tratamiento habitual,
que tenga el paciente para el control de la insuficiencia cardíaca crónica. Y de ahí, si vemos que el paciente tiene tolerancia a la dosis mínima de espironolactona, la podremos subir a 50 miligramos diarios, pero siempre si el organismo ha generado una tolerancia al inicio de consumo de la espironolactona en la insuficiencia cardíaca crónica. Y si utilizamos la espironolactona para el tratamiento y diagnóstico del hiperaldosteronismo, si es de tipo primario, para diagnosticar el hiperaldosteronismo, utilizaríamos una dosis que puede variar si queremos que el diagnóstico sea a corto plazo o a largo plazo. Si queremos que el diagnóstico sea a largo plazo, utilizaríamos una dosis de 200 a 400 miligramos diarios durante 3 o 4 semanas. Pero si queremos que el diagnóstico sea de tipo a corto plazo, utilizaríamos una dosis máxima de 400 miligramos diarios durante aproximadamente unos 4 días. Y para una cirugía de tipo suprarrenal para contrarrestar los efectos del hiperaldosteronismo primario, utilizaríamos una dosis inicial de 100 a 400 miligramos diarios previos a los días de la operación. Y si por alguna casualidad utilizamos la espironolactona para el tratamiento del hiperaldosteronismo secundario, el cual está secundado a otras patologías, por ejemplo, utilizaríamos para los edemas asociados a la insuficiencia cardíaca crónica en altos grados 100 miligramos diarios. Que utilizamos la espironolactona para un hiperaldosteronismo secundario que está secundado a la aparición de edemas por una insuficiencia hepática, de 200 a 400 miligramos diarios. Y si ese hiperaldosteronismo secundario está secundado por unos edemas asociados a un síndrome nefrótico, utilizaríamos una dosis de 100 a 200 miligramos diarios. Y aunque en pediatría no está establecido del todo la seguridad terapéutica de la espironolactona, hay estudios que han evidenciado una dosis ajustada para utilizar en poblaciones jóvenes de 1 a 3 miligramos por kilogramo diarios. Pero siempre tenemos que tener en cuenta los valores de potasio en el organismo, los cuales recordamos que oscilan aproximadamente entre 3,5 a 5 minimoles o minequivalentes por litro. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la espironolactona con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden administrar en concomitancia con la espironolactona o no. Y también deberemos de tener muy en cuenta las interacciones que tiene la misma con otros fármacos, ya que puede haber una sinergia o potenciación de su efecto diurético en concomitancia con otros diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, con su hermana la eplerenona. También puede haber sinergia con IECAS, ya que recordamos que la espironolactona se utiliza también para el tratamiento de la hipertensión arterial, y también con los AINES. Y también hay una disminución del efecto de la espironolactona o de otros fármacos en sinergia negativa, como por ejemplo con el ácido acetilsalicílico en altas dosis, con otros corticoides y con otras sustancias hormonales. Y también tiene interacción la espironolactona con otros fármacos, como por ejemplo con el alcohol, el cual no se recomienda su administración concomitante con la espironolactona y durante el tratamiento que dure con la misma, con los barbitúricos, con los narcóticos, con el litio y con la digoxina. Mucho cuidado en pacientes que estén en tratamiento de insuficiencia cardíaca con la digoxina y a la vez la espironolactona.
aunque su función es muy simple, como es la de ahorrar el electrolito del ion potasio, la espironolactona puede generar efectos adversos, siendo uno de ellos el más común y que se deriva del mecanismo de acción que tiene la misma, que es la aparición de la hipercaliemia o hiperpotasemia, es decir, subir los niveles de potasio por encima de los valores normales del organismo, es decir, por encima de 5 mini equivalentes o minimoles por litro. Pero claro, en verdad el efecto adverso más importante de la espironolactona no es que sea la hipercaliemia, sino los efectos adversos y síntomas más característicos que se derivan de la misma, como por ejemplo la aparición de shock, bradicardia, cefalea y unos cuantos muchísimos más. Y aparte, la espironolactona también puede producir malestar general, fatigas, irregularidades menstruales, mucho cuidado en aquellas mujeres que tengan problemas menstruales, amenorrea, dismenorrea, puede producir también sangrados menopáusicos, impotencia y diarrea. Y también puede producir otros efectos adversos más generales como dispepsias o cefaleas. Y deberemos de decir que la espironolactona en el embarazo y la lactancia tiene categoría X, es decir, no se debe de administrar. Se ha demostrado que es un fármaco teratógeno, provoca daños tanto en el feto como durante la lactancia, por lo cual se evitará su uso a toda costa tanto en la gestante como en el lactante. Finalmente, nos queda decir que la espironolactona dentro de los ámbitos de dialización se ha demostrado que es un fármaco dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y usualmente suele requerir un ajuste de dosis dependiendo de la tolerancia que tenga el organismo a la administración de espironolactona para la patología que queremos tratar. Debemos de recalcar, muy importante, que siempre debemos de mantener el potasio en los niveles más normales del organismo, que suelen ser de 3,5 a 5 mini equivalentes o minimoles por litro, por lo cual se recomienda un control de analítica sanguínea o sérica para saber los niveles de potasio mediante la administración continua de espironolactona. Y también decir que hay que regular la dieta, ya que hay ciertos fármacos que tienen un alto contenido en potasio, lo cual podría agravar un cuadro de aparición de hipercaliemia o hiperpotasemia en asociación con la espironolactona, por lo cual hay que controlar qué alimentos se deben de evitar por su excesiva cantidad de potasio.